Quiero comenzar con una pregunta que quizás te hayas planteado en algún momento. Es una pregunta que todos deberíamos reflexionar, especialmente si has sido cristiano por mucho tiempo o si estás fuera de nuestra tradición de fe y desde la distancia te preguntas de vez en cuando, ¿qué mueve a estas personas? ¿Qué las impulsa? Y aquí va la pregunta, ¿qué hace que un pecado sea pecado? ¿Qué es lo que convierte algo en pecado? Y ahora, si estás fuera del cristianismo, puede que pienses, ¿de dónde sacan estos cristianos la autoridad para decir qué es pecado y qué no lo es? Si estás dentro de la fe cristiana, seguro te lo has preguntado alguna vez. Y si crees que no, al final de nuestro tiempo juntos, te vas a dar cuenta de que en algún momento sí te has planteado esta cuestión. Y ahora, esto es muy importante porque en nuestros hogares, cuando éramos niños, nuestros padres nos ponían reglas, pero cuando rompíamos una de esas reglas, no decían, hijo, has pecado. No, decían algo como, te portaste mal, desobedeciste a tu mamá o a tu papá. Ahora, si tú tienes hijos en casa, seguramente tienes reglas, pero probablemente no les dices que han pecado cuando rompen alguna de las reglas, ¿verdad? No, en nuestra sociedad tenemos leyes estatales y federales, pero cuando alguien las incumple, no lo acusamos de ser un pecador. Si alguna vez rompiste una ley y tuviste problemas, probablemente buscaste un buen abogado, o sea, un experto en leyes. No buscaste un pecador, o sea, un experto en pecado, ¿verdad? El punto es que el pecado está asociado casi exclusivamente con la religión. Es como si Dios tuviera sus propias reglas de la casa y si las rompes no solamente sientes que has infringido una ley, sino que te dicen que eres un pecador. Y claro, lo que se considera pecado varía entre las religiones e incluso dentro de las distintas tradiciones cristianas. Además, algo crucial es que los buenos padres hacen que sus reglas sean claras y los buenos gobiernos estatales o locales también hacen que sus leyes sean claras. Pero aquí está la pregunta que vamos a explorar hoy. ¿Qué pasa con Jesús? ¿Fue Jesús claro al definir qué es pecado y qué no lo es? ¿Jesús alguna vez aclaró esto? Ahora, para muchos cristianos la respuesta que hemos escuchado es, para eso está la Biblia. Si quieres saber lo que es pecado y qué no, para eso tenemos la Biblia. Ahora, vamos a hablar de eso en unos minutos, pero esta es una pregunta importante, especialmente si estás intentando seguir a Jesús o considerando convertirte en su seguidor. Porque si Jesús tiene reglas de la casa, seguramente querrás saber cuáles son. Y si Jesús tiene estas reglas y es un buen líder, entonces seguramente nos explicaría cómo las definió. Hoy estamos en la tercera parte de nuestra serie, La Lista Fundamental, recuperando lo esencial de nuestra fe. En esta serie estamos tratando de responder la pregunta, ¿qué debe creer una persona para ser considerado un fiel seguidor de Jesús? No estamos hablando de lo que debemos hacer, porque de eso hablamos todo el tiempo, hablamos del hacer todo el tiempo y vamos a seguir haciéndolo porque Jesús fue muy claro en que lo que hacemos es lo que realmente marca la diferencia en nuestra vida, en nuestra cultura y por ende en el mundo, pero al mismo tiempo es importante saber qué debemos creer o qué debe creer alguien para ser un seguidor fiel de Jesús. En otras palabras, qué es esencial y qué no lo es. Ahora, esto es especialmente importante porque dentro de la tradición cristiana, como todos saben, hay muchas habitaciones diferentes en esa gran casa que llamamos cristianismo. Hay protestantes, católicos, ortodoxos, presbiterianos y dentro de esos grupos hay subgrupos. Incluso dentro de las denominaciones hay subgrupos. Nosotros somos una iglesia bíblica, pero ni siquiera estamos asociados con ninguna denominación. Todas estas expresiones de fe vienen con sus propios términos y condiciones, con sus propias tradiciones e incluso con sus propias versiones de la Biblia, algunas. No usamos la misma traducción y definitivamente no compartimos las mismas interpretaciones de la Biblia. Así que la pregunta es, ¿cómo sabemos qué es fundamental? ¿Cómo sabemos qué es lo esencial? Porque aunque todos estos grupos dentro del cristianismo tienen sus diferencias, hay algo en lo que casi todos coinciden. Y es que todos creen que tienen la razón y que los demás están medio equivocados o desinformados o simplemente necesitan tiempo para ponerse al día con lo que Dios está haciendo hoy en el mundo. Esto pasa constantemente y para complicarlo aún más, en cada generación, y esto comenzó desde el siglo II, no es algo nuevo, pero en cada generación aparecen ideas nuevas que se integran a las diferentes expresiones de la fe cristiana. Y no solamente son novedosas, a veces inclusive son tóxicas e incluso pueden ser dañinas. Y esto crea complicaciones para las personas que desean permanecer dentro de una tradición cristiana específica. De vez en cuando, estas ideas nuevas y a veces tóxicas llevan a elevarse al nivel de doctrina, dogma o teología. Es decir, estas ideas terminan teniendo tanto peso que si no las crees o no las practicas, entonces no eres considerado un cristiano auténtico.
En términos más actuales, no eres un verdadero seguidor de Jesús si no estás de acuerdo con ellas, y esas ideas son tratadas como si fueran igual de importantes que las cosas verdaderamente fundamentales de la fe. Pero aquí está el desafío, y tal vez esta sea tu historia o la de alguien que amas. Cuando las cosas no esenciales comienzan a definir y caracterizar a una iglesia o denominación, las personas reflexivas y honestas, y espero que tú seas una de esas personas, a menudo sienten que no tienen otra opción más que dar un paso atrás, alejarse de ese tipo de iglesia, de su denominación o su red, aunque siempre hayan sido parte de ella. Lo hacen para aclarar sus ideas y en algunos casos sienten la necesidad de deconstruir su fe. Y por deconstruir me refiero a separar lo esencial de lo que no lo es. No quieren abandonar la fe cristiana, pero sienten que las cosas no se están haciendo bien, que no se está creyendo correctamente o que no se está practicando de manera adecuada. Necesitan ordenar lo que es esencial para redescubrir lo que no es esencial, lo que es fundamental contra lo que no lo es. Y tal vez esa sea tu historia. Sentiste que algo no encajaba, aunque amabas a las personas de esa iglesia y esa era la tradición en la que creciste, pero hay algo que simplemente no se siente correcto. Es como si el tono, la postura o el enfoque de esa fe cristiana comenzaran a sentirse un poco o nada parecidos a Cristo. Es decir, los líderes de esas iglesias o denominaciones parecen conocer bien la Biblia, pero a veces te preguntas, y sé que esto puede sonar fuerte, ¿realmente conocen a Jesús? Por eso estamos hablando de esto. Es importante. ¿Qué es fundamental? ¿Qué es esencial? ¿Y qué es meramente cultural, familiar, cómodo, pasajero, pero en realidad periférico? Y esto es crucial porque cuando la cultura y lo periférico se consideran esenciales, el cristianismo se vuelve insostenible e inalcanzable para muchas personas. En otras palabras, ya no es una buena noticia de gran gozo para todo el mundo. Se convierte en buenas noticias solamente para algunos. Ahora, hasta ahora hemos descubierto dos fundamentos. El primero que discutimos al principio de esta serie es este. Jesús es el Hijo de Dios y nuestro Rey. Ahora, dijimos esto porque es lo que Jesús afirmó de sí mismo. Si vamos a seguir a Jesús, al menos debemos reconocer que quien lo dijo era el que era. Y el segundo fundamento que hablamos la última vez es este. Jesús vino a ilustrar y demostrar cómo es Dios. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan no son solamente historias de la Biblia. Son documentos que registran lo que Jesús vivió y enseñó sobre cómo es su Padre. Jesús vino a revelar al Padre a la humanidad, a hacerlo más personal y a cerrar la distancia entre nosotros y Dios. Jesús vino para que pudiéramos entender mejor cómo es Dios y para acercarnos a Él. Seguir a Jesús, nuestro Rey, significa seguir a aquel que vino a explicarnos cómo es Dios. Y esto es esencial porque todo lo demás fluye de estos fundamentos. Hoy vamos a hablar del tercer punto de nuestra lista fundamental y es este. Para ser un seguidor fiel de Jesús, debemos reconocer y aceptar cómo Jesús definió el pecado. En otras palabras, ¿qué hacía que fuera pecado según Jesús, nuestro Rey, el Hijo de Dios, quien vino a mostrarnos cómo es Dios? Si Él es el Rey, entonces Él establece las reglas, obviamente. Esto es fundamental. Afortunadamente Jesús, como un buen padre o líder, dejó esto muy, muy claro. Desafortunadamente a veces, y no es por culpa de nadie en particular, pero la iglesia no lo deja tan claro. A menudo la iglesia, y me incluyo porque soy parte de la iglesia, tiene la costumbre de igualar todo el contenido de la Biblia en lugar de priorizar. Pero Jesús no hacía eso con las escrituras, como veremos hoy, y esto será muy liberador para algunos de ustedes. Jesús realmente priorizó algunas cosas sobre otras en las escrituras. De hecho, Mateo registra un episodio donde Jesús hizo exactamente esto. Resulta que un experto en la ley vino a Jesús con una pregunta sobre la ley. Ahora, si creciste en la iglesia o llevas tiempo en la iglesia, probablemente ya conoces esta historia. El experto hace esta pregunta y Jesús responde, y tal vez estés familiarizado tanto con la pregunta como con la respuesta. Pero lo que quiero que veamos hoy no es solamente la respuesta de Jesús, sino lo que implica el simple hecho de que Jesús estuviera dispuesto a responder la pregunta. Así que aquí vamos. Llega un fariseo, se acerca a Jesús y le pregunta esto. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ahora, está hablando de la ley de Moisés con más de 600 mandamientos, incluyendo los 10 mandamientos principales. Y esto es muy interesante porque la palabra griega que usa este hombre es mega. Es decir, ¿cuál es el mega mandamiento? ¿Cuál es el más importante de todos? Hay más de 600,
pero ¿cuál es el que destaca por encima del resto? ¿Cuál es el que si no puedes hacer nada más, si estás perdido y no sabes qué hacer, deberías simplemente aferrarte a este? ¿Cuál es ese mandamiento fundamental? Y aquí está la parte que no quiero que te pierdas. Jesús no cuestionó la pregunta. Jesús no dice, a ver, ¿qué quieres decir con cuál es el mandamiento más importante? Todos están igualmente inspirados, así que todos son igualmente importantes. No, Jesús no hace eso. Él valida la importancia de la pregunta y eso significa que estamos a punto de aprender qué era lo que más le importaba a Jesús, lo que más le molestaba, lo que más valoraba. En otras palabras, lo que más le importaba a Dios. Jesús responde, y probablemente muchos de ustedes pueden citar esto casi de memoria. Jesús dijo esto: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, respondió Jesús. Este es el primero. Aquí está citando el libro de Deuteronomio, donde Moisés, después de haber guiado al pueblo por el desierto, le recordó lo que era más importante. Era como una manera diferente de decir lo que parece o lo que aparece el principio de los 10 mandamientos: no tengas otros dioses aparte de mí. En otras palabras, yo soy tu Dios, no te desvíes hacia otros dioses paganos. Si lo haces, te vas a meter en problemas. Ahora, esto era simplemente una manera de decir que lo más importante es que ames a Dios con todo tu ser, con toda tu vida, que vivas para agradar a Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. Luego Jesús dice algo más. Este es el primero, y aquí la palabra griega que usa para primero significa primero en secuencia, en orden. Y este es el primero y el más importante de los mandamientos. Este es el mega mandamiento. Es el que organiza todos los demás. Es el que todos los demás apuntan. Pero antes de que el fariseo pudiera responder, Jesús sonríe y dice, ¿y el segundo? Y en ese momento todos se quedan pensando, ¿el segundo? No, ya respondiste la pregunta. Él pidió uno, le diste uno. ¿Cómo puede haber un segundo? Si solo pedía el más importante, pero Jesús tenía un segundo. Jesús estaba a punto de revelar lo que más le importa a él y a nuestro Padre Celestial, y continúa diciendo esto, y el segundo se parece a esto, es decir, es similar, está en una secuencia, no necesariamente en importancia, similar porque está conectado al primero de una manera inseparable. De hecho, el segundo mandamiento que Jesús está a punto de mencionar es la evidencia. El segundo es la evidencia de que también estás cumpliendo el primero. Si no estás cumpliendo el segundo, no estás cumpliendo el primero. Porque mira, vamos a ser sinceros. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente, ¿cómo sabemos si lo estás logrando? ¿Cómo lo mides? Jesús dice, voy a decirte cómo puedes saberlo. Y muchos de ustedes seguramente, de nuevo, pueden citar esto de memoria. Jesús continúa. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo que dice después es tan clarificador, tan prioritario, que es asombroso. Jesús agrega esto en especial para el público judío que lo escuchaba. Esto era impactante. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es decir, la ley y los profetas es como ellos se referían a lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Y él está diciendo, todo se reduce a estos dos mandamientos. Todo está conectado a ellos, son el centro o el epicentro. Si olvidas todo lo demás, vuelve a estos dos una y otra vez. Estos dos mandamientos definen todos los demás. Si te pierdes en los detalles de los más de 600 mandamientos, simplemente regresa a estos dos. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Todo lo demás depende de estos dos. En otras palabras, el amor a Dios se demuestra y se autentica a través de nuestro amor hacia los demás. No se trata solamente de cumplir reglas. Y aquí en nuestra iglesia quizás podríamos decirlo de esta manera: lo horizontal autentifica lo vertical. La forma en que trato a los demás autentifica mi relación con Dios. Mi amor por mi prójimo, por mis enemigos, por quienes son fáciles de amar y por quienes son difíciles, demuestra si realmente amo a Dios con todo mi corazón, alma y mente. Si realmente soy un seguidor de Jesús. Ahora, si tomas este principio y lo usas como filtro para todo lo que Jesús enseña, de repente muchas de sus enseñanzas cobran un sentido mucho más amplio y más claro. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, que creemos que Marcos escribió basándose en las enseñanzas de Pedro, ahí hay una narrativa donde Jesús ilustra este principio de una manera diferente, reforzándolo aún más. Marcos relata un día en que Jesús y sus discípulos estaban viajando y cruzando por un campo de trigo. Era sábado, el día de reposo. Ahora, según la ley, no estaba permitido trabajar en sábado.
ese era un mandamiento que Dios había dado a su pueblo y aunque tenía implicaciones importantes, en este caso se había convertido en algo muy rígido. Fíjate, un sábado, al pasar Jesús por los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso unas espigas de trigo. Esto sí era legal. No estaban haciendo una gran cosecha, simplemente estaban tomando algo de comida. Era para comer ellos mismos mientras caminaban. Pero como siempre, los fariseos estaban ahí siguiendo a Jesús de cerca, observando cada movimiento. Era como si siempre estuvieran tomando nota. ¿Viste eso? Escríbelo. ¿Viste aquello? Escríbelo. Los fariseos, que siempre parecían estar al acecho, vieron lo que hacían los discípulos y le dijeron a Jesús: mira, le preguntaron los fariseos, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer en sábado? Ahora, según la ley oral, no la ley de Moisés, arrancar espigas era considerado una forma de cosecha, lo cual estaba prohibido en sábado. No era algo escrito en la ley, sino era una interpretación de la tradición oral. Ahora, en su estilo característico, Jesús ignora lo absurdo de esa aplicación tan extrema de la ley para hacer un punto mucho más importante. Y esta es una de esas declaraciones en el Nuevo Testamento que está cargada de significado, pero por nuestra cultura muchas veces la pasamos por alto. Jesús está a punto de hacer una afirmación sobre toda la ley de Dios que nos remonta directamente a lo que dijo al experto o el experto de la ley en aquel día que le hizo la pregunta a Jesús. Jesús les dice esto: el sábado se hizo para el ser humano y no el ser humano para el sábado, añadió. Ahora, en otras palabras, les dice a los maestros de la ley: ustedes lo tienen todo al revés. Dios no creó a las personas para que haya alguien que cumpla las leyes. No fue como si Dios estuviera en el cielo con todas estas reglas y pensara: wow, estas reglas que hice son increíbles, ay, pero no hay quien las cumpla. Entonces creo que voy a crear a los seres humanos para que haya quien cumpla mis reglas y pueda obedecerlas. No. Pero esa era la mentalidad de muchos líderes religiosos en ese momento y también es la forma en la que opera la religión en general, aún en este tiempo. Esta era la atmósfera religiosa en la que Jesús llegó. Jesús les dice: Dios dio sus leyes por amor a las personas. O bien podríamos decirlo de esta otra manera: los padres no tienen hijos para que haya quien juegue con los juguetes. Los juguetes son para los hijos y no los hijos para los juguetes. O para ser más claros, los padres no tienen hijos porque tienen un montón de reglas para niños y dicen: caramba, no tenemos hijos que cumplan las reglas, necesitamos tener hijos para que alguien siga las reglas. Es ilógico, es tonto. Pero lamentablemente, esta es la inclinación de casi todos los sistemas religiosos. Y a lo largo de los siglos, muchas tradiciones cristianas también han caído en este mismo patrón. La implicación de lo que dice Jesús es imposible de ignorar. Las personas son la prioridad, no las reglas, no las leyes. Y Jesús reforzó este mensaje una y otra vez durante todo su ministerio. Si alguien aplica la ley de Dios de una manera que daña a las personas, no está aplicándola correctamente. Si alguien aplica las leyes que Dios dio de una forma que perjudica a otros, claramente no está entendiendo ni haciendo lo correcto, porque las leyes están diseñadas para bendecir a las personas. Las reglas son para el bien de la gente y si no están logrando ese objetivo, las estás entendiendo mal y no las estás aplicando correctamente. De hecho, esto era lo que más le molestaba a Jesús. Podría decirse que esto era lo único que realmente lo enojaba. A menudo los expertos de la ley justificaban su maltrato hacia las personas diciendo que estaban obedeciendo la ley de Dios. Esto los llevaba a hacer preguntas completamente absurdas. Algunas preguntas son tan ridículas que aunque no leas la Biblia o no seas cristiano, si las escuchas, tú piensas: a ver, ¿en qué estaba pensando esta gente? Pero bueno, estaban atrapados en un sistema donde creían que Dios amaba más sus leyes que a las personas. Por lo tanto, las leyes para ellos eran lo más importante y las personas quedaban en un segundo término. Un ejemplo: un día estos maestros de la ley se acercan a Jesús con una pregunta. A nuestros oídos modernos, esta pregunta suena insensible y políticamente incorrecta, pero ellos la están haciendo con seriedad, tratando de resolver el tema. Y le preguntaron esto: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Y claro, los que hicieron la pregunta eran los hombres, ¿verdad? La pregunta ¿es lícito? Y uno piensa: ¿de verdad necesitan una buena razón? ¿Es suficiente? Porque ellos lo decían así: ¿es suficiente que queme la comida? ¿Es suficiente que llegue tarde? ¿Es suficiente con que ya no me atrae para divorciarme de ella? Obviamente esa era la pregunta equivocada, pero es la pregunta que haces cuando estás más preocupado por defender una idea que por amar a una persona.
Este es el camino fácil por el que muchas tradiciones de fe se desvían y siendo honestos, yo mismo he estado ahí. Como joven cristiano yo caía con esa mentalidad. Soy el típico hijo mayor, perfeccionista, que piensa, ¿qué les pasa a todos? ¿Por qué no pueden simplemente obedecer a Dios? Si no vas a obedecer, no tengo tiempo para ti. Yo era terrible y lo admito. Pero esta es una pregunta que haces cuando estás más interesado en proteger una opinión que en amar a una persona. Esta es la pregunta que haces cuando te importa más que todo encaje perfectamente en un sistema de teología y religión, que todo esté bien ordenado y cuadre en una caja, en lugar de preocuparte por las personas a las que esa pregunta o esa regla afecta. Pero aquí va algo. Nosotros hemos hecho preguntas similares. Ahora, no levantes la mano, pero si creciste en la iglesia, te garantizo que en algún momento hiciste esta pregunta. Pastor, la Biblia dice que... Ahora, aquí puedes insertar lo que sea. ¿Es pecado? Déjame ponerte algunos ejemplos. Pastor, la Biblia dice que fumar es pecado. Pastor, la Biblia dice que, no sé, tomar Coca-Cola es pecado. ¿Sí? Hacemos preguntas así de ilógicas. No respondas en voz alta, pero ¿por qué hacemos esta pregunta? La hacemos porque en realidad queremos hacer algo, normalmente lo que ponemos aquí, queremos hacerlo y queremos saber si a Dios le va a molestar. Queremos asegurarnos de que no estamos rompiendo las reglas de Dios. Y es como que decimos, mira, es que no he leído toda la Biblia, pastor, y francamente no entiendo la mayoría de lo que leo. Entonces quiero preguntarte, ¿la Biblia dice que esto es pecado? Ahora, preguntamos esto, ¿por qué? Porque lo queremos hacer. O porque queremos convencer a alguien de que lo haga y normalmente es en nuestro beneficio. No. Eso no es pecado. No hay nada en la Biblia sobre eso. Ok, el supuesto detrás de esta pregunta es el siguiente y es uno de los tantos supuestos que Jesús vino a desafiar. Si la Biblia no lo condena, entonces Dios debe aprobarlo. Déjame leerlo de nuevo. Si la Biblia no lo condena, entonces Dios debe aprobarlo. Y muchos hemos crecido con este pensamiento. Pero según Jesús, quien vino a revelar el corazón, el alma y las intenciones de su Padre, esta declaración no es cierto. Según Jesús, lo que es bueno para las personas es lo que es bueno y lo que no es bueno para las personas no lo es. Así de simple. Jesús no tenía paciencia para las personas buenas que no eran buenos con los demás. No tenía tolerancia para quienes decían ser obedientes a Dios, pero no mostraban amor hacia los otros. Por eso Jesús decía frases tan fuertes como esta. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas! Dan la 10ª parte de sus especias, lo cual era requerido por la ley. Pero han descuidado, fíjate, los asuntos más importantes de la ley. Esta frase es tan importante, es una declaración clave. La intención de la ley de Dios es más importante que las leyes mismas, porque las leyes de Dios fluyen de su intención, de su propósito. Entonces, ¿cuál es esa intención? Jesús lo dice claramente. ¿Cuál es la intención de la ley? Es la justicia, la misericordia y la fidelidad. ¿Ok? Esto es lo que importa a nuestro Padre Celestial. Esto es lo que le importa a Jesús. Y eso es lo que debería importarnos a ti y a mí. Y tal vez pienses que exagero para hacer un punto, pero les prometo que no. Yo era el típico primogénito que seguía todas las reglas. En una etapa donde yo estaba ordenando mi vida, para mí todo era fidelidad, moralidad, decir la verdad y ser una buena persona. Pero justicia y misericordia ni siquiera entraban en mi vocabulario. El problema es que en mi mentalidad, si yo era una buena persona, entonces no importaba cómo trataba a los demás porque Dios y yo estábamos bien. Ahora, es vergonzoso admitirlo, pero luego comencé a seguir realmente a Jesús a través de los evangelios y en lugar de enfocarme solamente en esta lista de pecados de las epístolas, y cuando entendí la conexión entre ambos, mi corazón cambió. No me volví liberal, ni pensé, haz lo que quieras, simplemente me convertí en una mejor persona. Definitivamente me convertí en un mejor esposo y en alguien mucho más compasivo. Y les voy a decir algo, me alegra tanto que Dios hizo esta obra en mí antes de que criáramos a nuestros hijos, porque mis hijos, los 3 aman al Señor, no tienen idea de lo que es legalismo. De hecho, cuando se encuentran con el legalismo, cuando se encuentran con personas legalistas, les resulta ofensivo y eso me hace muy feliz. No tienen la capacidad de tolerar a un cristiano tóxico o una fe tóxica. Cuando lo ven, simplemente dicen, ¿qué es eso? ¿Qué le pasa? Y yo les digo, tienes toda la razón, sé muy bien lo que es y déjame decirte, no viene de Dios ni de su Hijo. Así que para Jesús, ¿qué hacía que algo fuera pecado?
¿Y cómo se ve eso para nosotros? Bueno, aquí tengo 4 sugerencias y quiero que recuerdes eso, así que te voy a dar 4 frases muy fáciles de memorizar. Y estas son las guías para saber qué es pecado. Número 1, si no es bueno para él, es pecado. Así de sencillo, ni le muevas. ¿Es bueno para él? No, entonces no lo hagas. ¿Pero es legal? Sí, pero ¿es bueno para él? No, entonces no lo hagas. No lo hagas. No lo trates de esa manera. Es pecado. Número 2, si no es bueno para ella, mejor espera. Es básicamente lo mismo que el primero. Si no es bueno para ella, espera. Así que es sencillo. Ahora, hombres, pongan atención. Miren aquí. Si no es bueno para ella, la respuesta es no. Y a lo mejor tú digas, no, pero ¿y la cultura? No, pero todo el mundo. No, es que mi novia anterior. No. Es simplemente no. Número 3, si no es bueno para ti, no lo hagas. ¿Por qué? Porque tu Padre Celestial te ama y si algo es malo para ti, es pecado. Estás pecando contra ti mismo y Dios no solamente está preocupado por cómo tratas a los demás, también le importa cómo te tratas a ti mismo. Tu cuerpo, tu futuro, tu carácter, tu reputación, todo eso importa porque Dios te ama. Y la número 4, si no es bueno para ellos, debemos condenarlo. Si hay un grupo de personas en nuestra cultura o en alguna sociedad en el mundo que está siendo maltratado por injusticia, desigualdad o algún sistema social, es correcto que los cristianos hablemos en contra de eso. Porque esas personas están siendo víctimas de pecado por parte de otros, ya sea un gobierno, un sistema, un grupo, una cultura, porque lo que Dios valora más no son sus reglas, sino a las personas. Detrás de las reglas está su amor por la justicia, la misericordia, la bondad y el bienestar de las personas. Ahora, ¿sabes por qué Jesús definía el pecado de esa manera? Porque es como su Padre Celestial lo hace. ¿Y sabes por qué Dios está en contra del pecado? Porque Dios está a favor de ti y de los que están a tu alrededor. Cuando Jesús apareció en el siglo I, el templo estaba completamente corrupto. Juan el Bautista, de hecho, llegó diciendo, ni se acerquen al templo. Juan estaba bautizando lejos en el río Jordán, haciendo lo que se suponía que se debía hacer en el templo y básicamente les decía a los que venían, vengan aquí conmigo y les mostraré lo que realmente es el perdón y el arrepentimiento. No vayan al templo, está lleno de serpientes y víboras. Incluso cuando los líderes del templo fueron a ver a Juan, Juan les dijo y les advirtió, se van a lamentar el haber venido porque aquí estoy ofreciendo lo que ustedes deberían estar haciendo, pero no lo hacen porque el templo está podrido. En la época de Jesús, el modelo del templo era este. Cuando pecas, rompes la ley de Dios. Pero el modelo de Jesús dice, cuando pecas, te rompes a ti mismo y rompes a los demás y eso rompe el corazón de Dios. No debería sorprendernos que Dios esté en contra del pecado, porque Él sabe lo que todos ya sabemos por experiencia. Todo pecado lleva consigo consecuencias. Cada pecado viene con un regalo extra. Una persona que acaba de cumplir un año sobrio en Alcohólicos Anónimos dijo esto, tan poderoso en su testimonio. Todas las adicciones comienzan con algo mágico, luego se vuelven medicinales y finalmente miserables. Es decir, al principio es mágico, luego lo necesitas y después te das cuenta de todo lo que has perdido. Y eso es exactamente lo que es el pecado. Siempre empieza siendo algo mágico, después lo necesitas, pero termina destruyéndote. El pecado adormece nuestra conciencia, daña nuestras relaciones, destruye nuestra autoestima y erosiona nuestro autocontrol. Enfrente de una pequeña iglesia tenían uno de esos letreros con frases y este decía, el pecado es caro, ¿quién está pagando el precio del tuyo? Y me pareció muy acertado. Claro que Dios está en contra del pecado porque está a favor de ti. Y en el centro de cómo Jesús definió el pecado está el impacto que nuestro comportamiento tiene en los demás. Por eso esto es esencial, es fundamental. Debemos ver el pecado como lo ve Jesús. Así que aquí está nuestra lista hasta ahora. Punto número 1, Jesús es el Hijo de Dios y nuestro Rey, lo que significa que Él establece las reglas. Punto número 2, Jesús vino a ilustrar y demostrar cómo es Dios. No hay distancia entre Jesús y Dios. Y el tercer punto es este. Jesús define el pecado como cualquier cosa que te haga daño o a otros, ya sea que aparezca en una lista de pecados o no, ya sea que esté en la Biblia o no. Ahora quiero hacerte una pregunta que puede ser aterradora y luego te voy a pedir que respondas, lo cual será aún más aterrador. No te desconectes, no te vayas. Aquí está la pregunta. ¿Te estás haciendo daño
o a otros? Detente. ¿Hay un hábito, una relación, algo que si las personas que dependen de ti y te aman se enteraran les haría daño? Una relación que está avanzando lentamente en una dirección que si lo supieran destruiría su confianza en ti. Un comportamiento que está desgastando tu respeto por ti mismo hasta el punto de que ya no te gusta la persona que ves en el espejo. O un hábito que está erosionando tu autocontrol. Al principio pensabas, tengo esto bajo control, pero ahora te das cuenta de que lo estás perdiendo. ¿Serías capaz de reconocer esto? ¿Estarías dispuesto a aceptar la invitación de Jesús para alejarte de eso? Porque esta es una parte fundamental de la invitación a seguir a Jesús. ¿Estarías dispuesto? Esta es su invitación porque te ama. ¿Estarías dispuesto a dejar tu pecado? ¿A alejarte de eso? No porque Dios te vaya a castigar, sino porque el pecado te va a destruir. Ya te está rompiendo y tiene el potencial de romper el corazón de las personas que más te importan. Lo decimos todo el tiempo. ¿Estarías dispuesto a alejarte de tu pecado? Esto es lo que significa seguir a Jesús. Así que así vamos a cerrar hoy. Voy a pedirte que reconozcas si tienes una relación de la que necesitas alejarte, un hábito, un prejuicio, un egoísmo. Hombres, generalmente somos los hombres los que siempre queremos tener la razón. Y eso está alejando a tu familia de ti. Sabes que en el momento te aferras, te pones terco, pero luego piensas, no quiero seguir haciendo esto. Estás lastimando a las personas que amas. Si estás pensando, quiero terminar con esto, quiero alejarme de esto, voy a pedirte que tomes un primer paso, tu primer paso, y que reconozcas y declares, estoy listo. Hoy terminé con esto. Siento que debo darte esta oportunidad. Y si lo reconoces, quiero que lo celebremos porque este es un gran día. Entonces, si estás escuchando hoy y piensas, entiendo y estoy listo para dejarlo, ¿lo podrías reconocer?